Telecibao HD, televisión de hoy. Telecibao HD, tu plataforma digital. Este programa es transmitido en vivo por las redes sociales de Facebook y YouTube. Buenos días, amados amigos que nos acompañan en este día, en este espacio Renacer es la opción por Telecibao HD. Damos las gracias al Señor por ustedes acompañarnos y permitirnos también estar bien otro día más. Damos la bienvenida a mi amada Damaris. Buenos días, Damaris. Muy buenos días, Abigail. ¿Cómo estás? Bien. Y tú, cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo fue tu fin de semana? Excelente. Muy bien este inicio de semana. Esperamos en el Señor que sea una semana de edificación, amén, una semana de bendición y que podamos estar prestos y listos para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta semana. Amén, que así sea y que nos guarde y guarde nuestras familias. Y recordándoles, mis queridos amigos, si usted es tan amable, de por favor compartir esta transmisión de este programa a sus amigos o allegados o familiares, una forma que usted tiene para evangelizar a otros. Así que por favor, si usted puede compartirlo para que así puedan más personas recibir este mensaje en el día de hoy. Y si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, puede suscribirse. Estamos como Telecibao HD. Y aparte de transmitir en las redes sociales, Telecibao es un canal completamente digital con una programación de 24 horas los 7 días de la semana. Estamos en la web como telecibaohd.com y ahí usted puede seguir toda la transmisión de toda la programación que tiene Telecibao. Y como extra, si usted puede, por favor, activar la campanita de notificaciones para que así pueda ser notificado cada vez que Telecibao transmita uno de sus programas en vivo. Todos los programas que tiene este canal se transmiten tanto por Facebook como por YouTube. Así que, por favor, contamos con su apoyo. Así mismo es, que las personas sean pregoneras de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y como dice su palabra, que este evangelio sería predicado a todas las naciones, a toda criatura, a toda persona. Amén. Y no imaginábamos que íbamos a tener los medios que tenemos y de qué manera iba a llegar el evangelio. Exacto. Entonces, que pueda hacer, por medio de compartir esta programación, otros puedan ser alcanzados por la palabra del Señor. Ese es el verdadero propósito por lo cual hacemos de este espacio hablar de la palabra del Señor. Así es. Y que tenemos ese legado, esa misión del Señor de ir y predicar el evangelio, porque incluso dice su palabra que antes de que llegue el fin, el evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos esa labor y ese compromiso, no con el humano, sino con el Señor, de predicar su palabra y ser puente para que otros puedan conocerle. Entonces, así es. Vamos inmediatamente a iniciar con la oración para que sea Él tomando el control de todo lo que se haga aquí. Amén. Padre eterno, Dios de gloria, ante tu presencia, Señor, nos encontramos en esta hermosa mañana, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios, que tu misericordia, que tu amor, mi Dios, embargue, Señor, nuestros corazones y también llegues a cada persona, mi Dios, que va a estar mirando este espacio. Sí, Señor.
También te pedimos por las personas que nos van a ver fuera de este horario, Señor. Que tu misericordia, que tu amor, Señor, los envuelva en este momento, Dios de gloria. Que tu palabra pueda ser, Padre, de bendición y pueda dar fruto, Señor, a las vidas que nos escuchan. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos das, Señor. Sí, Señor. En tus manos, Señor, ponemos este espacio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y como cada semana, mis queridos amigos, tenemos nuestro versículo de la semana, que el Señor ha traído este regalito para usted. Creo que aquí no está, pero está en Deuteronomio 10:17. Bueno, sí se ve ahí, Deuteronomio 10:17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni recibe sobornos. Aquí vemos que, vamos a repetirlo nuevamente, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni recibe sobornos. Ese Dios grande, el Dios que está por encima de todo lo que quiera ser Dios, porque no es que sean dioses, que quieran ser Dios, que el ser humano lo haya puesto como Dios. Pero el único Dios verdadero es ese Jehová Jireh, Jehová Rafa, ese que está sentado en ese trono y el único que es grande, poderoso y temible. Y usted sabe que es lo más hermoso de esta palabra, que Él dice que Él no hace excepción de personas. Él quiere que todos puedan alcanzar la salvación, que todos sean salvos. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muera por todos, sin distinción, sin importar el país, la raza, la lengua, incluso hasta la creencia, porque muchos que no creyeron en Cristo. Entonces, así hizo el Señor grande, porque cuando dice que no recibe sobornos, nosotros no podemos hacer nada para que recibir algún beneficio de Dios o algo. Él lo hace por Él, por amor a Él, por amor a su nombre y porque a Él le place ser bueno. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro creador. Él fue quien nos creó y nos puso aquí en la tierra. Amén. Bendito Dios. Este versículo habla de cuán grande es el Señor. Amén. No existe otro Dios. Uh-huh. No existe. No hay. Hay muchos que se han levantado diciendo que son dioses. Uh-huh. Por lo menos el ser humano ha elegido tantos dioses que no es Jehová, que uh-huh. no es el Dios todopoderoso. Por eso que en su palabra dice que Dios es uno. Amén. Entonces, qué maravilloso versículo que nos recuerda a nosotros de que Dios es único. Nada puede compararse a su grandeza, a su poder, a su imperio, a su majestad. Y llegará el momento en que todo será completamente revelado. Uh-huh. Revelado la verdad. Porque hay tantas cosas que se están moviendo, tanta confusión, tantas enseñanzas distorsionadas. Uh-huh. Pero llegará el momento en que cuando estemos delante de la presencia del Señor, cuando venga en su reinado, en su gobierno, donde veremos a cara descubierta quién es Dios. Amén. Completamente. Y veremos que la verdad del Evangelio ha de permanecer para siempre. Amén. Aún el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh-huh. Porque los dos son uno solo. El Antiguo y el Nuevo. Aunque lo quieran separar. Exactamente, pero no se pueden separar. No. Porque los dos libros, son 66 libros, pero la compilación del Antiguo y del Nuevo nos da a nosotros un conocimiento amplio de quién es Dios. Amén. Y de la manera en la que el Señor fue conservando su palabra y confirmándonos de que Él es real, de que Él no es una figura, uh-huh. no es una imagen. Por eso en la misma palabra el Señor dice que no nos hagamos imágenes, uh-huh. ni de lo creado en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en el mar,
el Señor nos habla. Y aún la misma naturaleza habla de quién es Dios, de la creación de nuestro Dios. Entonces, qué maravilloso en este versículo, hablando y afirmando de que Él es el gran yo soy. El Dios de dioses, aleluya. Así es, así es. Y como tú dices, Tamara, aún la naturaleza, porque miren, no hay cosa más linda que usted levantarse de madrugada y oír los pajaritos. Hasta esos pajaritos, ese sonido, cualquiera dice, eso es la naturaleza, eso, adorando al Señor, que ellos están, por si no lo sabían. Entonces, si aún la naturaleza alaba al Señor por su grandeza y le reconoce, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque es que nuestro Dios tan grande y tan poderoso no va a caber en una imagen, no va a caber en una estatua. Y por más que quieran, porque antes era normal decir, ese es un Dios, pero ahora han querido establecer que cualquier cosa que hayan puesto antes por Dios, dicen que es el mismo Dios que creemos nosotros y lo quieren como maquillar, como para que crean que es el mismo Dios, pero que lo tienen como figurado en otra forma. En otra imagen. Bueno. Exactamente. Entonces seamos, como dice Damaris, va a llegar el momento que la verdad va a ser revelada, pero también creo y tengo la convicción que la verdad también está revelada en su palabra, porque dice la palabra misma que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Entonces, si usted conoce a Jesucristo, Jesucristo mismo va a ir revelándole quién es Él y todo lo que está aquí escrito en medio de su palabra. Entonces, en el conocimiento pleno de quién es Dios y la verdad plena, vamos a llegar en el momento que estemos frente a frente a nuestro Dios de dioses. Amén, amén, así es. Entonces, vamos ahora a ver qué nos tiene preparada. Bien, tenemos esta carta de parte de nuestra hermana Aldonza, quien estuvo con nosotros hace unos lunes atrás, hablándonos de este hermoso proyecto que yo sé que se va a convertir prontamente en un libro. Entonces ella nos comparte esta hermosa carta del día 14. ¿Sí? Entonces vamos a ver este pequeñito corto. Dios está contigo, día 14, Jeremías 31:11. Hoy Dios me entrega promesas de esperanza para mí y mi familia, así como se las dio al pueblo de Israel. Así dijo el Señor: hemos escuchado un grito de terror, de miedo y no de paz. Llegará el momento en que recuperaré todo lo que se te arrebató. Romperé de tus hombros el yugo, no será más esclavo. Yo estoy contigo. ¿Y tú? ¿Has reconocido tus pecados ante Dios? Hoy es un buen día. Aleluya. Aleluya. Como en este pequeñito corto de Aldonza ya habla acerca de que el Señor ya rompió nuestras conyuntas, ya rompió nuestras cadenas, de que el Señor está con nosotros. Y hoy en medio del culto, esta mañana, yo hablaba en medio de la administración de la alabanza, de que muchas veces nosotros, los creyentes, tenemos que agarrar verdades bíblicas y afirmarnos en esas verdades bíblicas. ¿Por qué? Estamos viviendo en un mundo de tanta confusión, de tantas cosas negativas, tanto bombardeo por medio de los medios de comunicación, que quieren darnos una identidad completamente falsa a lo que Dios dice en su palabra, acerca de lo que somos. Entonces yo hablaba y les decía, esas verdades que el Señor nos ha dado, en esas verdades que tenemos que afirmarnos, en esas verdades que tenemos que creerlas. Porque ¿por qué tenemos que creer algo que vino de fuera? Exacto. Algo que no tiene fundamento, algo que no tiene asidero, que realmente va a perecer en algún momento. Entonces, cuando nosotros nos afirmamos en las verdades bíblicas de su palabra, nosotros podemos tener esperanza. Amén. Porque esa es la diferencia del que no ha conocido a Dios. En nosotros hay esperanza en Cristo, a pesar de que los tiempos irán de mal en peor, como lo dice en su palabra, pero en Él tenemos esperanza, así como el Señor hizo con el pueblo de Israel, que siempre lo mencionamos, así también hace con su pueblo en este tiempo. Así mismo. Y tengo la anécdota de un hermano
de una experiencia que él tuvo con el vehículo. El vehículo, él lo estacionó, pero el vehículo empezó a rodar. Wow. Él solamente pudo clamar al Señor. Hermano, el vehículo Freno. fue como si un ángel hubiera agarrado ese vehículo y lo estacionó y lo sembró bien. En ese momento yo dije, wow, pero de verdad que el Señor no solamente guarda nuestra vida, sino que también todo lo que nos pertenece a nosotros, Él lo guarda. Porque Él dijo literal, el carro se movió solo. Pero ¿y cómo el carro se va a mover solo si Él no estaba ahí? Dios mismo, como dice en su palabra en el Salmo 91, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Amén. Entonces así mismo el Señor, en Él podemos tener esperanza de vida, en Él tenemos esperanza de provisión, tenemos esperanza de que Él nos guarde en medio de todo lo que se está moviendo. Cuán maravilloso es el Señor, y cuán en este pequeño corto el Señor nos habla de que Él está con nosotros. Amén. Entonces nos toca a nosotros creer esa verdad. Sí, mira, la mesa está servida. La mesa está servida. Así mismo me trae a la memoria que yo en una clase de escuela dominical con los niños estábamos hablando del temor, de la fe en Dios. Y estaba basado en el momento en que los discípulos y Jesús subieron a la barca, que hubo la tormenta, que ellos se asustaron, y decía la lección humanamente que los discípulos no se acordaban que Jesús estaba con ellos. Entonces muchas veces nos pasa eso a nosotros, no nos acordamos que tenemos al Señor de nuestro lado y dejamos que nos invade el miedo, que nos agobien los problemas, y no pedimos auxilio al Maestro que está a nuestro lado. Entonces eso no sucede porque la primera reacción de nosotros es ver que nosotros podemos hacer. Así es, así es. Y mira, yo digo, así como tú dices, el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Yo siempre lo digo, es el mismo. Esos milagros que Él hizo de poder abrir el mar, de convertir el agua en vino, todos esos milagros, Él lo puede hacer hoy. Pero ¿qué pasa? Lo sigue haciendo hoy. Y lo sigue haciendo, pero ¿qué pasa? Se ve menos. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros, lamentablemente, no actuamos en fe. El don de fe, el accionar en fe, no lo tenemos ejercitado. Porque el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? Es una bien cosita pequeñita. Y dice que si nosotros tuviéramos esa clase de fe, pudiéramos decirle a un monte, muévete de aquí para allá. Y nosotros, lamentablemente, date cuenta que si nos enfermamos, de una vez para el médico. Si cualquier cosa, tratamos de nosotros solucionarnos y nos olvidamos que nuestro Maestro está con nosotros. Pero es por lo mismo que vengo comentando acerca de esas verdades que tienen que convertirse en vida en nosotros. Tienen que convertirse obviamente, lo primero, apropiarnos de lo que Dios dice en su palabra. Y en Efesios capítulo 4, que habla de la unidad del Espíritu, ahí el Señor habla de la autoridad que le ha delegado a la iglesia. Entonces somos nosotros los que tenemos que marchar. Así es. El pueblo de Dios es el que tiene que levantarse y tomar la autoridad que ya le ha sido entregada por la eternidad, porque dice en su palabra en Colosenses 2:14 que el Señor rompió, destruyó el acta de los decretos que nos era contrario. Así es. Al Señor destruir el acta de los decretos que nos era contrario, ¿qué puede venir en contra de nosotros? ¿Qué se puede pero levantar? ahí está lo de la casa sobre la roca. Eso es lo mismo. O sea, si usted está plantado en un fundamento y usted está construido en un fundamento, puede venir miles de cosas y nadie lo va a mover de ahí. Entonces, como dice Damari, si nosotros nos plantamos en un fundamento que lo hacemos vida y caminamos y marchamos en eso, pueden venir lo que sea y nosotros vamos a estar seguros que en eso que hemos creado, eso es lo que es, y nadie va a poder desviarnos de eso que hemos puesto como fundamento en nuestra vida. Movernos de lo que ya el Señor dijo, de lo que Él dice en su palabra. Amén. Así es. Y
Vamos ya a ir a nuestra pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a entrar de lleno a la continuación del tema, diríamos, porque ya el Señor está hablando. Entonces, ya llegaremos luego de la pausa de lleno al tema que tenemos preparado en el día de hoy. Yasri Organic te ofrece un gel limpiador a base de cacao y manteca de karité, así como también una mantequilla crema nocturna renovadora para todo el cuerpo. No solamente son unos productos cosméticos, sino que también tienen el gran poder eficaz de ayudarte a tu piel a mantenerla hidratada, renovada, te ayuda a aclararla y así también evita cualquier agresión por la que la piel puede estar pasando en ese momento. Permanezca en casa si empieza a sentirse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea, de manera leve hasta tanto se recupere. Sé parte de la solución al COVID-19. Un mensaje de Telecibao HD, Televisión de Hoy. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Wind Telecom acaba de anunciar Wind TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Wind TVO. Wind TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en windtvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por mantenerse en sintonía y pidiéndoles una vez más, amados hermanos, que por favor compartan la transmisión de este espacio, ya sea a sus amigos o familias, para que así usted sea también un puente, un canal de ayuda a que si hay alguien que no conoce de Cristo, lo pueda conocer. Y si hay alguien que necesita reconciliación, pues pueda encontrar en este día la oportunidad de reconciliarse con el Señor. Y si son personas que están bien, que están con el Señor, esto le va a ayudar para reanimar más aún la fe y tomar nuevas fuerzas. Así que, por favor, compartan la transmisión y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Telecibao HD. Ahí usted puede suscribirse y activar la campanita para ser notificado cada vez que Telecibao esté transmitiendo uno de sus programas en vivo. Así que contamos con su apoyo. Amén, amén. Bueno, en mañana hay un tema muy importante, el que vamos a tratar. Y esta palabra el Señor la ministró a mi corazón en un tiempo de adoración. Quizás muchos no saben ni conocen, pero el Señor me ha dado el privilegio de pertenecer a la adoración en la iglesia donde estoy. Y a veces son tiempos donde su presencia se mueve y el Señor habla a nuestro espíritu y revela cosas, porque todavía Dios sigue revelando. Amén. El Señor sigue hablando por medio de sus diferentes instrumentos y también por medio de los diferentes dones que el Señor nos ha dado. Creemos en lo profético, creemos en lo que Dios revela, creemos en su palabra. Amén. Amén. Y mientras estábamos en ese tiempo de alabanza, el Señor me reveló una visión que el Señor me dio en ese momento, mientras estábamos adorando al Señor. Y en esa visión el Señor me mostraba cómo aún muchos sentados en la iglesia tenían un casco puesto en su cabeza. Ese casco era como una cubierta de hierro.
La cubierta de hierro tenía algunas como cadenas. Y yo le pregunté, pero me preguntaba también qué es eso, que era lo que yo miraba. Y el Señor me llevó a su palabra, específicamente al libro de Efesios 1, versículo 17, pero también me lo llevó a Efesios capítulo 6, donde habla del casco de la salvación. Y una de las cosas que el Señor me hablaba era de que ellos tenían una mezcla entre la ley y la gracia. Ese casco que ellos tenían representaba esa mezcla entre la ley y la gracia. Y después me muestra el verdadero casco. ¿Cuál es el verdadero casco? A nosotros nos habla y se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, y lo vamos a estar leyendo más adelante, pero lo que quiero explicar es cómo el Señor me hace una diferencia entre el primer casco y el segundo casco. El primer casco representaba la ley y la gracia juntos, esa mezcla que existe, que muchas veces hacemos nosotros por la falta del conocimiento de la palabra. La palabra del Señor trae conocimiento, la palabra del Señor nos instruye, la palabra del Señor abre nuestros ojos, nos quita las cegueras espirituales que hay a nivel físico, pero también a nivel espiritual. Entonces, ese casco con esas cadenas representaban que la persona no podía su palabra penetrar como el Señor quería que penetrara. ¿Por qué? Porque había una controversia entre la ley y la gracia. Lo estoy parafraseando a como el Señor me lo reveló. Amén. Entonces nos vamos a ir a la palabra para poder entender por qué el Señor en Efesios 1:17 nos dice a nosotros que nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su voluntad. Amén. Ya nos fue entregado esa revelación y ese conocimiento, ya lo tenemos. Por medio del sacrificio de Jesús, ya el Señor nos lo ha insertado en nuestra eternidad. Amén. Amén. Entonces, mi hermana Abigail, por favor, si puedes leer Efesios 1, versículo 17 en adelante, donde habla acerca de lo que es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Amén. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, miren cómo el Señor ya nos ha dado, miren cómo la oración de Pablo. Él le pedía al Señor que el cuerpo de Cristo sea llenado del conocimiento de su voluntad. Entonces, por medio del conocimiento de esa voluntad de Cristo, nuestros ojos van a ser ¿qué? Abiertos, alumbrados. Entonces, ahí me voy al segundo casco, que fue un casco de oro que el Señor me mostró. Ese casco se inserta en nuestra cabeza, por medio del Espíritu, y viene por medio del conocimiento, de la revelación de quién es Cristo en nuestra vida. Amén. Miren lo maravilloso que es esto. La diferencia entre el otro casco y este casco. ¿Por qué muchas veces las personas están sentadas en las iglesias? Se predica la palabra, se predica el pan de vida, pero no pueden recibir la palabra. Era lo que el Espíritu me ministraba. No pueden recibir esa identidad de hijo, esa revelación de su palabra,
porque en ello hay un casco que impide que la palabra penetre y se haga vida en los corazones. Entonces, ese casco que el Señor me mostró, me hablaba de la ley y de la gracia. Como muchas veces nosotros mezclamos la ley y la gracia. ¿A qué se refiere la ley? Conceptos, dogmas, que vino, tuvo su resultado para mostrar lo que era el pecado, pero que realmente no puede transformar el corazón del hombre. Entonces, quien viene a transformar el corazón del hombre y quien viene a alumbrar los ojos del entendimiento es Cristo por medio de la palabra. Entonces, en Efesios capítulo 6 nos habla a nosotros de este casco. Y muchas veces leemos la armadura. Miren, ese día mis ojos fueron completamente abiertos. Dios trajo un conocimiento nuevo a mi entendimiento, porque yo había muchísimas veces leído lo que es la armadura, lo que es el casco, y como no lo dicen, y hay muchísimas prédicas que hablan acerca de la armadura de Dios, pero nunca el Señor me había conectado Efesios 1 con Efesios 6. Wow. Entonces, ese conocimiento es lo que hace que el casco que esté en Efesios 6 venga a nuestro conocimiento. Ese es el casco. ¿Por qué? Porque cuando vengan los dardos del enemigo sobre nuestra cabeza, aleluya, con palabras falsas, con identidad falsa, con mentiras, como él siempre lo hace, que es mentiroso desde el principio, nuestro casco va a estar, ¿qué? En nuestro entendimiento, y no vamos a recibir esa administración. Mira, a mí me impresiona mucho esa parte que tú dijiste, porque si podemos analizar ese casco que tuviste, el primero, de la ley y la gracia, primero, tú dijiste que era como de hierro. El hierro se oxida. Era como plateado, pero a la vez se podría ver que no era como el segundo casco. El segundo casco era de oro. Pero lo que te digo, si fuera así ese hierro, el hierro tiende a oxidarse. Es pesado, o sea, tiene una carga fuerte. Y las cadenas representan ataduras. Exactamente. Entonces puede que se vaya por ahí, porque mira, ahora mismo se ha traído, se ha adentrado al pueblo de Dios la teoría de volver al Torah, a la ley. Y tú ves que mucha gente que se están desviando de que volver otra vez. O sea, porque el Señor no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y todo lo que decía la ley ya el Señor lo hizo, porque a eso fue que Él vino. Porque antes esa ley era para que nosotros pudiéramos alcanzar limpieza y poder ser, diríamos, un poquito, porque nada de lo que hubiésemos hecho era como si fuera un mientras tanto a lo que Cristo venía a hacer, es decir, que ya tuvo su tiempo de cumplimiento, y en el libro de Hebreos habla acerca de eso. Exacto, y por algo Él dijo: yo voy a resumir en 2 cosas: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esas 2 cosas Él resumió la ley, porque si usted hace esas 2 cosas, ya usted va a cumplir todas las demás. Entonces no podemos caer en ese engaño, hermanos, de irnos atrás, porque obviamente la ley es buena porque nos ayuda a mantenernos moralmente firmes. No, vino para revelar lo que era el pecado. Exacto, exactamente. Una normativa. Y nos ayuda, y es bueno recordar, pero no podemos ya, porque si nos metemos en la ley, entonces estamos menospreciando lo que ya Cristo hizo, que por Él vino la gracia. Y la ley no es la que trae salvación a nuestras vidas, es la gracia la que nos salva. Eso era lo que quería añadir. Amén, así es. Entonces, vamos al libro de Efesios, capítulo 6, del versículo, creo que 12, del 10 en adelante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay una batalla por nuestra mente, por querer cautivar nuestra mente. Y vemos cómo estos teléfonos que tenemos en nuestra mano, que son de mucha bendición, pero también pueden ser de atadura para nosotros, porque pueden desconcentrarnos del verdadero propósito que el Señor quiere. Amén. Amén. Entonces, si puedes leer, Abigail. Sí. Y es Efesios 6:10, la armadura de Dios.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de su justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces, en esa parte donde habla del yelmo de la salvación, muchos lo utilizan como el casco. Es lo que representa ese conocimiento que el Señor, que ya nuestro hermano Pablo oró para que la iglesia recibiera eso. Amén. Entonces, ¿qué puede nosotros traer ese conocimiento y esa sabiduría? Solamente Cristo lo puede hacer. Amén. Solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, quiero que también podamos leer en el libro de Hebreos capítulo 9 específicamente, donde habla acerca de lo que ya el Señor hizo. Después que leamos Hebreos, pues vamos a regresar nuevamente y vamos a tocar esta parte de Efesios 6, que es tan importante. Hebreos capítulo 9, yo quiero leerlo en otra versión para que podamos ir comprendiendo más ampliamente. Miren qué interesante este capítulo. Si usted quiere en su casa, usted puede estudiar el libro de Hebreos 7, 8 y 9 y 10. Aquí habla tan puntualmente del señorío de Cristo y de lo que Él vino a hacer. Entonces dice, reglas antiguas sobre la adoración. Dice, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración, un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa, los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba el lugar santo. Luego había una cortina detrás, la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera, conocido como el arca del pacto, la cual estaba totalmente cubierta de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la cual le habían salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre las tapas del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez en el año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados primero. Ahí solo ese primero lo agregué yo, por sus propios pecados y por los pecados
que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Es decir, que mientras el tabernáculo estuvo en funcionamiento, porque sabemos que el tabernáculo era una imagen de lo que Cristo iba a venir a hacer. Como una representación. Una representación, exactamente, porque el Señor hablaba en esos tiempos mucha simbología y nos estaba diciendo lo que Cristo iba a venir a hacer como sacrificio, como ofrenda. Entonces aquí en Hebreos 9 nos habla a nosotros de esas leyes. Y cuál es la diferencia a lo que estamos nosotros ahora, que estamos en la dispensación de la gracia. Bien, entonces dice, mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siquiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Es decir, mis hermanos, que aún los que ministran en el altar no pueden limpiar. ¿Quién puede? Cristo es el único que puede limpiar. Amén. Y que ya limpió. Y que constantemente nos está purificando por medio de ¿qué? De su palabra. Porque los ríos fluyen por medio de su palabra. Amén. Dice, ¿dónde me quedé? En el 10. En el 10 dice, pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál es el sistema mejor? Aleluya. Cristo. Cristo es el sistema mejor. Y como tú dices, Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. No estamos diciendo hoy que no hay cosas que nosotros debemos llevar. Sí, hay cosas que debemos, por medio de la palabra, nosotros debemos cumplir. Hay un compromiso que nosotros también hicimos con el Señor. Que hay cosas que a veces se nos olvida, que solamente pensamos que el Señor debe darnos. No. Ya fuimos escogidos, ya fuimos limpiados. Ahora hay que predicar su palabra, pero también hay una asignación que el Señor nos entregó a cada creyente. Entonces dice en el 11, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si usted está ahí, pero usted tiene que gozarse con nosotros. Amén. Por esta palabra. Es que entró una sola vez y para siempre. Por medio de su sacrificio. Eso fue lo que Cristo hizo. Amén. Y a veces vivimos tan por debajo de lo que Dios ya dijo en su palabra. Vivimos tan por debajo por los afanes de este tiempo. Y en la misma Biblia dice que cada día va a tener su propio afán. Amén. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados? Voy a concluir en esta porción de Hebreos. Dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y de toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras, que era lo que se hacía. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Aleluya. Gloria a Dios. Para que adoremos al Dios viviente. La única manera de poder adorar a Dios viviente es primero que siendo purificados y limpiados de este cuerpo de pecado. A través de Cristo. A través de Cristo. No hay otra entrada, no hay otra puerta, no hay otro intercesor. El único intercesor es Cristo. El único que murió por usted, por mis generaciones fue Cristo. Amén. Su sacrificio fue suficiente, no hay otro intercesor, porque ahí anda algunos diciendo que hay un intercesor allá, que hay otro intercesor. Mentira.
En la misma palabra usted puede escudriñar la palabra y nos habla a nosotros muy claramente de que Cristo es el verdadero intercesor. Amén. Nosotros podemos orar, pero el único que intercede ante el Padre es Cristo. Así es. Entonces, ya concluyendo con el libro de Hebreos, solamente quise leer un poco para que usted pueda entender cómo muchas veces nosotros caemos en la ley, en ordenanzas, en ataduras, en cosas que el Señor no nos dijo a nosotros que guardáramos. No hace caer cadenas pesadas, cargar con ellas. Entonces mira lo que dice en el 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Por qué? Porque el ser humano en su conciencia comete pecado. Y solamente es que tenía que venir un sacrificio superior. Porque nosotros no podíamos redimirnos nosotros mismos. No había manera. Lo que está muerto no puede resucitar, al menos que venga otro y lo resucite. Entonces nos dice en el 14, dice, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? Aleluya. Santo, la salvación que Dios le ha prometido, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo el primer pacto. Aleluya. ¿De qué vino a librarnos Cristo? De la muerte eterna nos vino a librar. Ay, Dios mío. Nos vino a librar, y no solamente estoy hablando, porque aquí habla de una herencia y a veces pensamos que solamente cuando lleguemos al cielo vamos a recibir esa herencia, pero mentira. Aquí en vida hay una herencia espiritual que ya el Señor escribió en tu libro y en mi libro, que yo necesito conocer. ¿Y cómo yo conozco esa herencia? ¿Cómo yo conozco esa voluntad, ese propósito en Dios? ¿Ve cómo se va conectando la palabra? Se va conociendo por medio de ¿qué? De la revelación de ¿qué? De su palabra, la revelación de Cristo. La revelación del conocimiento de su voluntad, no la voluntad de nosotras. Amén. Amén. Yo me río porque hay gente que quiere que Dios le abrace sus proyectos sin haberlo consultado con Dios. Entonces, cuando venimos al conocimiento de Cristo y la revelación de su voluntad para tu vida y para mi vida, entonces se cumple lo que dice aquí en Hebreos, pero también se establece esa verdad y vamos a ser personas felices, vamos a ser personas contentos, vamos a ser personas plenas. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la asignación que Dios nos dio. Como dicen, cumpliendo, que Dios cumpla el propósito de Él, no el de nosotros. Porque realmente nosotros, nuestros propósitos, nuestros sueños, lo que sea que salga de nosotros, que no esté apegado a Dios, siempre va a guiarse por el lado equivocado. Por la carne, porque los propósitos muchas veces el hombre son los que puede ver solamente enfrente. Exacto. Pero no Dios ve el panorama completo. Exacto. Y el Señor sabe el día que vamos a morir, que vamos a fallecer, si el Señor no ha venido antes. El Señor sabe el día que nacemos, porque en el Salmo 139 te dice que mi embrión vieron tus ojos. Entonces ya el Señor conoce nuestra historia. ¿Quién mejor que Él para indicarnos y decirnos a nosotros lo que debemos hacer? Amén. Amén. Yo creo que en mejores manos no podemos estar que no sean las manos de nuestro Dios. Y a veces hay una batalla entre la voluntad mía y la voluntad del Señor, que todo creyente diariamente la tenemos. Vamos a decir que somos ángeles con alas aquí. Mentira, no lo somos. Mira lo que dice Efesios 1 con respecto a eso que tú dices. En el versículo 4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y con esa elección Él puso, como dice Damari, una asignación a cada uno de sus hijos. Amén. Y esa palabra, Efesios, es uno de los libros tan maravillosos. A mí es uno de mis favoritos, porque habla de la identidad
que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y Hebreos. Y Hebreos. Mira cuando decía, yo lo estaba leyendo, que decía que para que un testamento pueda cumplirse, tiene que morir el testamentario. Y ya que en el testamentario, ya Cristo murió. Amén. Entonces ya la herencia, a través de su herencia. Si usted no quiere reclamar su herencia, ese es su problema, pues yo sí quiero reclamar mi herencia. Amén. Y lo que digo de reclamar es establecer esa herencia en mí, en mi generación. Porque eso es lo que no corresponde a nosotros hacer, caminar en lo que ya Dios dijo. Así es. En lo que Él ya dijo que vas a hacer y que yo voy a hacer. Ahí vemos lo hermoso, ¿verdad? Yo siento ahora mismo una explosión de amor que el Señor nos ha dado. Wow, cuánto nos ama el Señor. Cómo todo fue planificado desde la caída de Adán y Eva hasta la llegada de Cristo, cómo todo el Señor lo planificó para que nosotros pudiéramos estar con Él. Que es el anhelo de Él. Y quiero, amén, Abigail, quiero concluir ya con Efesios capítulo 6. Volviendo a recordarte que el Señor, es una oración que podemos hacer. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Porque fue una oración de Pablo y yo lo declaro como que ya yo lo tengo. Amén. Yo lo tengo. Entonces, miren lo que dice en Efesios 6, porque lo que hablé fue Efesios 1:17. Dice: estad pues firmes, del 14 en adelante, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren con que se apagan los dardos. La fe. Con el escudo que quiera venir. Tenemos el escudo aquí porque es como una representación del soldado romano que Pablo hace. Y cómo ellos, los romanos, utilizaban el escudo para que las flechas que venían de allá no los alcanzaran. Sí. Pero también ellos tenían un casco en sus cabezas para que la flecha también no les llegara a su cabeza. Pero ese casco representa la salvación. Es decir, que si hay casco, hay salvación. Y a través de ese, como dice Damaris, que ese casco que tengamos sea implantado el conocimiento, y a través de ese conocimiento es que vamos a llegar a ver la salvación. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Amén. Entonces, por medio de esa revelación de la palabra, todas esas cualidades que hay en ese ¿cómo dice? En ese soldado romano se van a hacer visibles en nuestro espíritu. Amén. 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 Amén, así es. ¿Algo más? Amén. Pues mira, yo cuando tú estabas hablando de que nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría, mira lo que dice en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, no hay excusa. Si nosotros decimos, ay no, es que yo no sé, pídale al Señor, que Él le va a revelar, porque el Señor quiere abrir nuestros ojos, quiere abrir nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar ese casco que Él le mostró a nuestra hermana Damaris, de salvación, que no llevemos cadena, que no llevemos ataduras, sino que llevemos el conocimiento, la revelación del entendimiento que el Señor quiere poner en nuestras vidas. Y miren, ya yo sé que ya no tenemos que ir, dilo. Pero miren lo que dice aquí, buscando lo que es el yelmo. El yelmo es, el yelmo de la salud, dice, aquel que protege la cabeza, la mente. Y es precisamente allí donde el enemigo centra la mayoría de sus ataques. Allí se libra una batalla constante en nuestros pensamientos, donde debemos tener mayor precaución para no dejarnos contaminar. Se concuerda completamente con esa visión que el Señor me dio. Cómo su palabra puede protegernos de todos esos dardos que el enemigo manda. Así es. Entonces su palabra es suficiente. Ese yelmo es suficiente para cubrirnos. Amén. Ese yelmo. Amén. Espero que hoy puedan ser bendecidos con
con esta pequeñita exhortación que el Señor nos ha traído en la mañana de hoy. No, y te agradecemos, Damari. Sé que en nombre del público también te agradezco que traigas esto que fue íntimamente a ti compartido y que el Señor lo ha puesto en ti, y tú no te quedaste con ello, sino que lo compartiste y nos viniste a traer un poco más de luz a nuestras vidas. De verdad, gracias. Sí. Y algo más que quiero agregar, yo sé que ya el tiempo ya no, se adelante, acabó, adelante. pero ese día el pueblo estaba como si estuviera atado, y muchas veces eso sucede en los cultos, en nuestro tiempo de adoración. Las personas no pueden entrar en la adoración, pero es por eso, porque hace falta un conocimiento de su palabra, pero también hace falta que nosotros entremos en esa rendición, en esa rendición con el Señor, y poder recibir esa liberación por medio de la adoración, porque la adoración rompe cadenas. Amén. Liberación, hay mucha liberación en medio de la adoración. Nada, hemos llegado a nuestra parte final. Gracias por acompañarnos y esperando que esto que se ha hablado caiga en tierra fértil, que usted lo analice ya y lea solo otra vez, vuelva y lea y reflexione y medite en todo lo que se ha hablado en este día. Nos vemos en otra próxima y que el Señor les bendiga. Bye bye. Amén. Bye. Telecibao HD, televisión de hoy.